Un Pentecostés hoy. Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Producción radial de la Corporación Renovación Espiritual Carismática Católica de Boyacá y de la Escuela de Misioneros Juan Pablo II. Ya se derrama el Espíritu de Dios. Un Pentecostés hoy es promover nuestra conversión personal a Jesucristo nuestro Salvador mediante la acción decisiva del Espíritu Santo. Es realizar la nueva evangelización bajo la guía tutelar del Espíritu de Dios para la renovación y mayor edificación de la Iglesia. Director Juan González Torres. Queremos en esta mañana reflexionar en una realidad de la vida humana, que como ya está enunciado, se trata del pecado. La historia de la salvación, de una parte, es la historia del amor infinito de Dios hacia su criatura, hacia la humanidad, y por otra parte, es esa realidad, esa respuesta defectuosa de la criatura hacia su Creador y Señor, esa desobediencia o desamor. Por eso, el Evangelio, que es la revelación en Jesucristo, es la manifestación de esa misericordia de Dios con los pecadores, como lo podemos leer en el capítulo 15 de San Lucas, donde nos encontramos con ese corazón abierto de Dios para acoger al pecador. También el ángel anuncia a José, esposo de María, que no tuviese miedo en recibir a María como su esposa, y le explica: te dará un hijo, tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En la última cena, el Señor Jesús, al tomar la copa de vino y bendecirlo, dice: esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. De modo que, como nos damos cuenta, aparece de una parte la bondad, la misericordia, la generosidad de Dios, el plan maravilloso de amor que Él se había trazado. Pero de otra parte, por la libertad del hombre, de su criatura, ese plan se fue naturalmente empañando. Y esto ocurrió por el pecado. La acogida de su misericordia exige entonces de nosotros reconocer esas faltas. Y por eso nos dice el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 8: si decimos que estamos sin pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, el que es fiel y justo nos perdonará los pecados. La razón por la cual el Padre Dios envió su Hijo al mundo fue para llevar a cabo la gran obra de la reconciliación de la humanidad con Él, por medio de su Hijo Santísimo. De modo que
El pecado es como esa deficiencia tremenda en este plan maravilloso de Dios. ¿Qué es entonces el pecado? El pecado es una falta contra la razón, contra la verdad, contra la conciencia recta. El pecado es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Por consiguiente, el pecado hiere la naturaleza del hombre, atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido el pecado como una palabra, como un acto, un deseo, un pensamiento contrario a la ley eterna de Dios. Tendríamos algo otras definiciones que nos ayudan precisamente a reflexionar en este misterio de iniquidad, en esta amarga realidad de nuestra existencia. El pecado es el mal más profundo que alcanza al hombre en lo íntimo de su personalidad. ¿Por qué? Porque le desgarra, le divide, lo deja en esa soledad. Nuestro pecado es la causa naturalmente de todos los males que afectan a la humanidad. Todo el mal que existe en las personas, en las familias, en las comunidades, en la sociedad, en el mundo, viene como consecuencia del pecado. Si el pecado es el fruto naturalmente amargo, diríamos dañado, del uso de la libertad, de ahí entonces esa responsabilidad de la persona. Y de ahí se exige la conversión, esa vuelta a Dios. El pecado entonces es infidelidad. En el Antiguo Testamento este tema aparece tratado por los profetas. Dios celebró una alianza con el pueblo por medio de Moisés. Dios se comprometía con ese pueblo a ser su Dios, a hacer de ese pueblo una gran nación, acompañarlo siempre. Y el pueblo debía observar y cumplir aquellos mandamientos, aquellos términos de esa alianza. Todos bien comprendemos, Dios es fiel, Él no puede faltar a su promesa y a su palabra. De modo que la infidelidad viene del hombre, de su fragilidad, de su inconstancia. Y este pueblo, al desobedecer estas leyes, es infiel a Dios, quebranta ese contrato, ese compromiso, comete entonces el pecado al transgredir esa norma que Dios le había dado. Aparece ahí como esa forma de rebeldía para hacer lo que el hombre quiere y no la voluntad de Dios. De modo que el pecado es esa exclusión de Dios. Esto aparece con más claridad en el relato que nos hace la Sagrada Escritura sobre la Torre de Babel. Es la humanidad la que quiere como enfrentarse a Dios y construir su propia felicidad, su propio futuro, al margen de la voluntad divina. El pecado
es esa ruptura con Dios. Rompe entonces la comunión, el diálogo íntimo. En la parábola del hijo pródigo lo vemos también. ¿Qué sucede con este joven? Llega el momento en que le dice al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre, con mucha pena, reparte los bienes y le entrega al hijo su porción. ¿Qué hace éste? Se aleja. Naturalmente, no sabe aprovechar aquellos bienes, pero rompe esa comunión, esa armonía, allí con el Padre. Llega el momento en que este hijo toma conciencia de su situación. ¿Y qué es lo que dice? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Llega el momento en que siente la necesidad de reparar aquel daño, de disfrutar nuevamente de esa comunión, de esa armonía con el Padre, con la familia. El pecado es esa libre transgresión de la ley divina, la ley tomada como la norma para lograr nuestra felicidad, como el camino de bien, no para mortificarnos, no para oprimirnos, no para hacernos sufrir. Los mandamientos son ese camino que nos conduce a la felicidad total. Pero nosotros, equivocadamente, buscamos la felicidad donde no la está, violando, pisoteando esa ley de Dios. Por eso el pecado es desobediencia. Hemos aprendido desde niños: pecado es una ofensa hecha a Dios. ¿En qué está la ofensa? En que desconocemos su autoridad, en que no reconocemos su amor infinito, no tenemos en cuenta su querer, y entonces hacemos lo que a nosotros nos provoca. Desobedecemos esa voluntad divina, que naturalmente es para nuestro bien, pero por engaño, por insidia del mal, no nos damos cuenta del grave daño que nos causa esa transgresión de la ley, esa desobediencia a la voz del Padre. Todos también recordamos que este pecado desde los orígenes de la humanidad entró en el mundo. Por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Pero San Pablo lo dice: donde abundó el pecado, sobreabundó también la gracia. Este primer pecado se llama original. Como quien dice, se enfermó de raíz aquella planta, y desde luego toda ella está contaminada por el mal. Este pecado original con el cual nosotros nacemos. Llevamos esa enfermedad precisamente por ser de esta humanidad, descendientes de nuestros primeros padres. Hay el pecado personal que cada uno de nosotros va cometiendo, esa desobediencia a la ley de Dios, esa falta de amor y de responsabilidad a Él. Y también aparece el pecado social, puesto que formamos una
sola comunidad, una sola familia. Y el pecado de uno va naturalmente a afectar a los demás, va a perjudicar a los demás. Hay un dicho muy sencillo: una manzana dañada, podrida, perjudica al resto de manzanas que estén allí. Pues también esto lo aplicamos a esta realidad espiritual. O una célula enferma va contaminando también a las demás. Si formamos parte de este organismo, pues entonces nuestras acciones, buenas o malas, van a influir en el bienestar de todos. Ojalá nosotros también lleguemos a reconocer la gravedad del pecado, ese desamor a Dios, esa desobediencia. Y también nosotros, como David, podamos decir: reconozco mi culpa, mi pecado está siempre ante mí. Contra ti cometí la maldad que tú aborreces. Misericordia de mi Señor, porque he pecado. Que también nosotros nos unamos a ese propósito del Hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, pero acéptame como uno de tus jornaleros, pero cerca de ti. Pidamos al Señor que nos dé la luz y la gracia para comprender la gravedad del pecado y que nos conceda ese regalo de la conversión para beneficiarnos de ese sacrificio de Cristo Salvador y de esa manera lograr nuestra felicidad eterna. Que así sea. Bien, queridos hermanos, así hemos llegado al final de este programa. Les deseamos a todos un feliz día en el Señor. Ya se siente el Espíritu de Dios, ya se siente el Espíritu de Dios.